En 1346, un ejército mongol sitiaba un puerto comercial en el Mar Negro. Dentro de sus propias filas, ya se había instalado un enemigo mucho más letal que cualquier arma. Cuando empezaron a catapultar los cuerpos de sus propios muertos por encima de las murallas, ya era demasiado tarde para contenerlo. Ese enemigo cruzaría después todo el Mediterráneo, escondido en las bodegas de unos barcos. En apenas 5 años, mataría a 1 de cada 3 europeos. Esta es la historia de la peste negra. La peste no nació en Europa. Llevaba siglos viviendo en las estepas de Asia Central, en colonias de roedores salvajes. Normalmente se quedaba allí, aislada, sin llegar nunca a tocar a los humanos. Pero en la década de 1340, algo cambió. Las mismas rutas comerciales que el Imperio Mongol había abierto entre Asia y Europa ahora llevaban algo más que sedas y especias. Los roedores infectados morían rápido y sus pulgas, hambrientas, saltaban a cualquier otro cuerpo caliente cercano, a otro roedor o a un ser humano. Las pulgas que vivían sobre esos roedores empezaron a viajar también con las caravanas, con los graneros, con los propios comerciantes. La peste viajaba ahora tan rápido como el comercio que la transportaba. La enfermedad producía bultos negros e inflamados en el cuello, las axilas y las ingles. La piel de muchos enfermos se oscurecía por hemorragias bajo la piel. Por eso, siglos después, la llamarían la peste negra. En 1346, un ejército de la Horda de Oro sitiaba Cafa, un puerto comercial en la actual Crimea. Cafa era una colonia genovesa, uno de los puntos más importantes del comercio entre Europa y Asia. El asedio se alargaba, y entre las tropas mongolas empezó a extenderse una enfermedad desconocida. Los soldados enfermos desarrollaban bultos negros e inflamados y morían en cuestión de días. Los mongoles, desesperados, catapultaron los cuerpos de sus propios muertos por encima de las murallas de la ciudad. No sabían que acababan de lanzar el arma biológica más letal de la historia. Dentro de Cafa, comerciantes genoveses quedaron atrapados, rodeados por el ejército y ahora también por la enfermedad. Cuando por fin lograron escapar por mar, la llevaban con ellos, sin saberlo. En octubre de 1347, 12 barcos genoveses llegaron al puerto de Mesina, en Sicilia. La mayoría de la tripulación ya había muerto durante el viaje. Los que quedaban con vida apenas podían mantenerse en pie. Las autoridades de Mesina ordenaron que los barcos abandonaran el puerto de inmediato. Fue inútil. La enfermedad ya había bajado a tierra. Desde Sicilia, la peste saltó a Génova y a Venecia, los 2 grandes puertos comerciales de Italia. En Florencia, se cree que murieron 6 de cada 10 habitantes. El escritor Giovanni Boccaccio, testigo de la matanza, escribiría después el Decamerón, inspirado en lo que había visto. Desde ahí, siguió el mismo camino que seguía siempre el comercio europeo. Marsella, a inicios de 1348. Barcelona, poco después. París, hacia el verano. Y en el verano de 1348 cruzó el canal hasta Inglaterra. En Aviñón, sede del Papa en aquellos años, la mortandad fue tan grande que el cementerio se quedó sin espacio. El propio Papa Clemente VI consagró las aguas del río Ródano para que los cuerpos pudieran arrojarse directamente a él. En Londres se abrieron enormes fosas comunes en las afueras de la ciudad para enterrar a los muertos por cientos. Un año después de tocar tierra por primera vez, la peste ya había recorrido casi toda Europa occidental.
En 1349, la enfermedad siguió avanzando hacia el norte y el este. Alemania, los Países Bajos, Escocia. En muchas ciudades alemanas, el miedo y el dolor se convirtieron en violencia. Comunidades judías enteras fueron acusadas, sin ninguna prueba, de haber envenenado los pozos de agua. Miles de personas inocentes fueron asesinadas en medio del pánico. Un barco cargado de lana zarpó de Inglaterra hacia Noruega, con toda su tripulación ya muerta a bordo. El barco fantasma llegó solo, arrastrado por las corrientes, hasta el puerto de Bergen. Desde ahí, la peste entró en Escandinavia. Mientras tanto, por los caminos de Alemania y Europa Central avanzaban grupos de flagelantes. Se golpeaban a sí mismos, en procesión, de ciudad en ciudad, convencidos de que así detendrían el castigo divino. No detuvieron nada. Solo ayudaron a que la enfermedad viajara todavía más rápido entre pueblos. Rusia fue de los últimos lugares en caer. Recién en 1351 y 1352, cuando la enfermedad llegó por el norte, desde el Báltico, y no por el este, desde donde había partido originalmente. En apenas 5 años, casi no quedó ningún rincón de Europa sin tocar. Nadie sabe con exactitud cuántas personas murieron. Las estimaciones van de 25 a 50 millones de personas. Eso es aproximadamente 1 de cada 3 europeos. Pueblos enteros desaparecieron. Los campos quedaron sin nadie que los trabajara. Y esa ausencia cambiaría Europa para siempre. Con tan pocos trabajadores con vida, los que sobrevivieron pudieron exigir salarios más altos por primera vez en generaciones. El sistema que había mantenido a los campesinos atados a la tierra durante siglos empezó a resquebrajarse. Venecia, aterrada por otro posible contagio, empezó a obligar a los barcos extranjeros a esperar frente al puerto antes de dejarlos entrar. El plazo era de 40 días, en italiano 40 giorni. De ahí viene la palabra que usamos hasta hoy, cuarentena. Poco después, la misma ciudad construyó los primeros hospitales de aislamiento de la historia, los lazaretos, en islas alejadas de la costa. La misma red de rutas que unos años antes había llevado consigo a un ejército y después una plaga, terminó ayudando a construir un mundo distinto al que la había dejado entrar. Si esta historia te sorprendió, este canal es para ti. Aquí, un mapa cuenta cómo el mundo llegó a ser lo que es.